Serafines 432, aquí Red Nova. Ajusté mi visión mientras la pantalla frente a mí emitía estática, tratando de mantener mi conexión. Acabamos de cruzar al espacio neutral, esperando órdenes sobre cómo proceder desde aquí. La voz de un ser grande y poderoso sonó directamente en mis oídos, a la vez antiguo e imponente. Debe continuar directamente hasta llegar al sistema. Encontrará un campo de nebulosas en aproximadamente. La voz rápidamente se retiró de mi cabeza. Supuse que había querido decir aproximadamente ahora, ya que cada intento de contactar a mi manejador a partir de entonces cayó en oídos completamente sordos, signos reveladores de una nebulosa acercándose, si es que alguna vez hubo alguna. ¿Cuáles son nuestras instrucciones?, preguntó la capitana Flesiana delante de mí, reclinándose en su asiento. La mayor parte de la tripulación de este barco eran flesianos, de piel roja, altos y anchos, con 4 brazos y un gran ojo naranja mejorado artificialmente. Su fuerza física solo era comparable a su destreza tecnológica. Continúa recto. Nebula se va a estirar un buen rato, pero no sé cuánto tiempo. Supongo que no quieren que tomemos ningún desvío. Comprendido. Mi sistema tradujo automáticamente su breve respuesta ladrada. El capitán me miró sin nada de desdén, y había sido de la misma manera desde que abordé este barco por primera vez. Lo entendí un poco. No le gustaba recibir órdenes del único humano primitivo a bordo del barco, tan poco como disfrutaba el hecho de que yo era el único a bordo con quien las entidades divinas conocidas como serafines se dignaban siquiera hablar. Y mucho menos dar instrucciones completas hacia. Voy a ir a buscar algo de comida, si te parece bien. Cerré el menú de mi sistema, que estaba zumbando con niveles crecientes de estática. Me levanté para salir de la sala de mando y pasé junto a consolas rojas y azules que zumbaban y al menos 15 oficiales. ¿Quieres algo del comedor? Deja de contaminarme los oídos y vete, me espetó el capitán. Fue suficiente para dejarme sin palabras por un momento, pero también lo suficiente para que todos los demás tenientes y oficiales a la vista se pusieran alerta. La atmósfera de la habitación rápidamente se volvió espesa y tensa. Por un momento, todos parecieron tener miedo de moverse. Una mosca errante dejó de zumbar, asustada de enojar el aire quieto. Entonces, me reí de ella. Está bien, me dejaré molestar. Nos vemos. No estaba ciego a eso. Noté el suspiro colectivo de alivio cuando abrí las puertas blindadas detrás de mí y partí. Incluye el suspiro del impertinente capitán, que ahora me doy cuenta de que no tiene pelo. Deambular por los espaciosos pasillos del barco de Flesia era al menos un camino hacia la calma. A menudo me permite ordenar un poco mis pensamientos. Flexioné el guante de mi armadura, sintiendo una picazón debajo. Gran ejecutor Siras. Tanto la claridad de pensamiento como la posible tranquilidad se convirtieron en puto polvo cuando Prista se acercó a mí, agitando ambas manos izquierdas al mismo tiempo a modo de saludo, con una gran sonrisa con dientes en su rostro. Bueno, los flesianos no sonrieron exactamente, pero Prista definitivamente lo estaba intentando, incluso si el resultado parecía más doloroso que alegre. Miré al joven soldado, que medía unos 3 pies más que yo. Ella caminaba un solo paso por cada 3 que yo daba. Escuché que ya estamos a más de la mitad del camino hacia el sistema 349B, es cierto. Estoy seguro de que quien te lo haya dicho es mejor que yo leyendo cartas espaciales. Básicamente es cierto para los flesianos a bordo de este barco. Yo era nuevo en esto y atroz. Impresionante. Golpeó el suelo mientras caminaba, fácilmente más del doble de mi peso pero armada con un físico impresionantemente musculoso como casi todos los de su especie. Espero que 349B sea interesante. 1307D fue un fastidio. Apenas pude hacer nada allí y el aire era muy escaso. Ella era sin duda la alienígena más curiosa y enérgica que había conocido jamás, y seguía zumbando a mi alrededor como una excavadora. Puse los ojos en blanco ante su exhibición. Por lo que he oído, los planetas de clase D normalmente no son tan interesantes. Poca vida inteligente y bajos niveles de maná ambiental no equivalen a mucho que hacer además del trabajo. Y dado que normalmente eres el único que hace el trabajo, eso significa que básicamente tenemos mucho más que hacer. Apesta, man. Eso era cierto. Como Enforcer, también conocido como Gran Enforcer, pero no era fanático del título,
en entrenamiento, se suponía que debía depender lo menos posible de la tripulación que me rodeaba para llevar a cabo tareas en el planeta, y 1307 de en realidad había sido uno de los problemas más simples que he enfrentado hasta ahora. Era mi primera misión trabajando con los flesianos y me había llevado meses llegar a lo que era esencialmente un cráter de metales raros y valiosos en un mundo altamente primitivo y deshacerme de los productos en cuestión. Después de todo, Los Ángeles no querían que la trayectoria evolutiva de los habitantes del planeta se viera tan afectada. Debían permanecer en la oscuridad. Estoy seguro de que podemos encontrarte algo que hacer en 349b. Es mucho más civilizado, estoy seguro. Difícilmente civilizado. Prista se rió, un sonido profundo y trémulo que se mezcló con el caos general del barco a medida que se acercaban al comedor. Cualquier cosa veo inferior es típicamente básica e ingenua. Me imagino que a los habitantes de un planeta así les resultaría difícil incluso conceptualizar la vida de un flesiano si se lo explicara. Creo que has olvidado en qué clase está la Tierra, me reí de su actitud descarada, demasiado acostumbrada para ofenderme. Si alguno de los flesianos tenía buenas intenciones a pesar de sus palabras, era este. No lo he hecho. Pero no puedes ser el típico terrícola de clase B, después de todo, fuiste elegido por un arcángel literal para servir. Prista ladeó la cabeza y miró la aparente rareza que era yo. Me pregunto por qué los humanos son elegidos tan a menudo como apóstoles, a pesar de que se encuentran con tanta frecuencia en planetas de clase baja. Han pasado milenios desde que se eligieron los primeros ejecutores, y los terrícolas todavía representan casi la mitad de los seleccionados. Eso no es una coincidencia. Me lo pregunté mucho y le respondí encogiéndome de hombros. Los flesianos a bordo de esta nave eran de un planeta de clase A, capaces de tales proezas de tecnología y magia que podían prevenir y tratar muchas enfermedades que ni siquiera podíamos detectar en la Tierra todavía, y no solo ya habían descubierto velocidades de curvatura más rápidas que luz, pero prácticamente habían resuelto el proceso de envejecimiento de su propia especie, reduciéndolo a menos de una décima parte de su ritmo habitual. Sin mencionar que eran 10 veces más fuertes físicamente que un humano. Sin mi uniforme de ejecutor, apenas podría estrecharle la mano a alguien sin ser aplastado en el proceso. Luego, comparado con todo eso, estaba yo. Un controlador de tráfico aéreo fallido, incapaz de seguir el ritmo y la rutina de largas horas sin cometer un error que había costado millones en colisiones de drones. Ese día había sido deshonrado en la Tierra. Perdí mi trabajo al instante. No tenía beneficios ni seguridades a los que recurrir y rápidamente estaba quemando mis ahorros. Estaba considerando pedir más préstamos estudiantiles a los 28 años y reiniciar mi carrera en algo completamente nuevo cuando de repente Los Ángeles se me acercaron. Y por abordado quiero decir secuestrado. Al principio pensé que el Dios cristiano literal me había transportado. Pensé que Dios me iba a juzgar por lo perdedor que estaba perdiendo mi trabajo, pero en lugar de eso descubrí que no solo no eran los ángeles que conocía de los libros, sino que parecían de origen tan humano como yo. Pero no me juzgaron ni me ridiculizaron en absoluto. En cambio, tuve acceso a información que ningún ser humano en la Tierra parecía conocer. Verdades sobre la galaxia más amplia y las que están más allá, sobre otros mundos, sobre la magia y la tecnología más allá de los sueños más locos de cualquiera que haya conocido en casa. Vislumbré el advenimiento del infinito y se me dio una opción: permanecer ignorante y regresar, o servir como soldado para los guías benévolos del universo, quienes eligieron revelarse solo a unos pocos. Hasta el día de hoy, no tenía ni idea de por qué me habían elegido. Solo esperaba que al final demostrara que valía la pena. Me recibieron con saludos y saludos tan pronto como entré al comedor. Técnicamente, no tenía ningún rango, pero además de Prista, con quien había pasado la mayor parte del tiempo, casi todos los flesianos parecían sentir cierto temor o respeto hacia mí, aunque a menudo ambos se mezclaban. Gran Inforzar, dijo un alférez mientras dejaba libre su asiento, despejándome el espacio. Tuve que confiar en Prista para que me ayudara a subir al banco rápidamente, ya que estaba casi 5 pies en el aire, pero afortunadamente, nadie tuvo el descaro de mirarme. Realmente no sabía cómo me sentía al ser temido, especialmente por enormes extraterrestres tuertos con el poder de aplastar robles antiguos entre sus muslos. Mientras me sentaba, la conversación reanudó su flujo natural a mi alrededor. El núcleo del condensador está emitiendo remolinos otra vez. La turbulencia será el menor de nuestros problemas si no suavizamos la matriz. 15 minutos en esta nebulosa son suficientes para exacerbar los microdesgarros existentes.
Si se vuelven insostenibles, acabaremos quedando tras otra vez. Preferirías haber dado la vuelta, ¿eh? A mi izquierda estaban dos miembros del personal de la cocina, sentados allí comiendo y charlando durante su descanso. El hecho de que apenas siguiera las conversaciones informales de los trabajadores de la cocina a bordo de este barco me hizo sentir aún más fuera de lugar. Oye, Siras, ¿qué quieres? Queso asado. Sí, si no te importa. ¿Qué vas a comer? Prista se encogió de hombros. Sintetizaré algo. Cierro los ojos y presiono un botón al azar. Prista me hizo sentir que encajaba. Se levantó y se fue, sabiendo que era más complicado de lo que me gustaba subir y bajar de uno de esos bancos tantas veces. Capté sonrisas mientras esperaba. De vez en cuando, alguien me entablaba una conversación. Me gustó aquí. Definitivamente podía sentirme fuera de lugar con bastante frecuencia, pero al final, la mayoría de los flesianos hicieron un esfuerzo, incluso si algunos como el capitán preferirían verme la espalda. No fue solo el miedo lo que hizo que esta asociación funcionara, sino también la ética del equipo. Vi a Prista saltar hacia mí, sonriendo con hileras maníacas de dientes mientras agarraba un enorme sándwich de queso asado del tamaño de mi cabeza para mí y un gran trozo de carne para ella en el brazo de debajo. La miré y le devolví la sonrisa. Entonces, un enorme trozo de escombro se estrelló contra el costado de Prista y la envió a estrellarse contra la pared del fondo mientras el techo explotaba. Mi queso asado cayó al suelo tan débilmente como lo hizo Prista, y exactamente con la misma velocidad, mi felicidad se desvaneció. Despegando, activé los propulsores alrededor de mis tobillos y me elevé a través de la habitación ahora ingrávida hacia el cuerpo caído de Prista mientras la gravedad artificial comenzaba a surgir a mi alrededor, aunque solo entonces 30 nuevos alienígenas cayeron justo frente a mí, listos y ansiosos para joderme. Un escaneo rápido de mi sistema me informó que dichos extraterrestres se llamaban Kras, una especie fuera de la Federación conocida por su numerosa población y su capacidad para crear tecnología inteligente a la que podían vincular sus espíritus. Antes de que pudiera escuchar la siguiente parte del mensaje, me vi obligado a agacharme cuando una ráfaga de explosiones se dirigió directamente en mi dirección. Adoptando la postura de combate de mi traje y preparando un hechizo, lancé un horno de calor directamente hacia la vorágine de combatientes que aún caían justo frente a mí, chamuscando y quemando a muchos de ellos mientras más flesianos empezaban a luchar a mi alrededor, dominando físicamente a sus enemigos. Enemigos, aunque pronto quedó claro que nos superaban irremediablemente en número. Esquivé 3 explosiones y mi traje absorbió 2 más antes de activar mi espada astral y usarla para atravesar 3 Kras más en una línea, dividiéndolos a todos. Me tomó tiempo volverme tan fuerte, años de entrenamiento en mundos extranjeros, de misiones, y aunque no estaba seguro de si toda esa lucha había sido por las mejores razones, si algo de lo que hice lo era, lo sabía. Que en este momento mi fuerza era importante para mantener viva a mi tripulación. Por mantener viva a Prista, si es que todavía lo estaba. 5 alienígenas me atacaron al mismo tiempo, estos estaban equipados con guantes chispeantes y armas cuerpo a cuerpo, y tuve que filtrar una porción decente de mi maná en mi armadura para absorber los golpes y repelerlos a los 5. Salí al aire, las suelas de mi traje ardían con una llama azul azabache mientras miraba para examinar la situación. No podía soltar nada demasiado pesado aquí. Incluso si tenía cuidado de no golpear nada vital en el barco, la perspectiva de daños colaterales era demasiado alta, y no había forma de saber si alguno de aquellos ahora cientos de Kras llevaba explosivos de alto calibre. Aún así, cada flesiano valía unos 10 Kras por lo que pude ver de los combates, y había al menos 1000 flesianos en el barco. El problema era que la marea de Kras parecía casi interminable, y si no podía encontrar un medio para detenerla. Gran ejecutor, ¿a dónde vas? Lo ignoré. Necesitaba ignorarlos si quería que vivieran. Los flesianos eran mucho más inteligentes que yo. Si hubiera tenido tiempo de explicarles el alcance de mis habilidades, estoy seguro de que podrían haber ideado un plan mejor del que jamás se me habría ocurrido, pero el tiempo no era nuestro aliado. Volé a través de la fractura abierta y mi casco se autoequipó mientras lo hacía. El espacio nebulosa dañaba la mayoría de los sistemas, pero mi traje podía soportar una exposición breve. Si pudiera encontrar una manera de sellar el daño y detener la invasión hasta que saliéramos del campo de nebulosas, entonces podríamos realizar un nuevo salto warp. Era la única manera. Sintetizar un sello hermético ya era bastante difícil sobre la marcha, pero cuando había 50 alienígenas atacándote a la vez, era mucho más difícil.
Los flesianos me siguieron, asumiendo que necesitaría ayuda, distrayendo y eliminando a algunos de mis atacantes, dándome tiempo para sellar el daño al casco que conectaba el exterior con el comedor. Eso fue un hoyo más abajo. Pero 5 más habían aparecido en el tiempo que había hecho incluso eso. El grupo de abordaje fue implacable, se podían ver miles de Krahs flotando entre aquí y su nave nodriza, una nave absolutamente gigantesca que parecía moverse y moverse como lo haría una criatura viviente, un testimonio del poder de estos alienígenas, una monstruosidad de aspecto tosco que en realidad era más complejo que cualquier cosa que hubiera visto jamás. Si los Krahs estuvieran en la Federación, estaba seguro de que serían de clase S. No pasó mucho tiempo hasta que vi algo más allá, algo volando en el borde de la nebulosa, algo extraño, largo y hecho de relucientes escamas plateadas. Levanté mi sistema para confirmar lo que estaba viendo, tratando de concentrarme en ello, pero fue en vano. El sistema no contaba con un protocolo para identificar a esta criatura específica. La única razón por la que tenía siquiera una idea de lo que era es que los propios arcángeles me habían informado sobre tales entidades. Específicamente, me habían dicho que los evitara. Consideré mis opciones solo por un momento. Quedarme y defender una nave condenada, atacar a decenas de miles de Krahs solo o volar directamente hacia lo que no debo hacer. Salí sin dudarlo. Los flesianos detrás de mí podrían haber estado confundidos, pero no podía hacer nada más que irme. Si estaba en lo cierto, y no estaba seguro de cómo podía estar equivocado, entonces lo que estaba mirando ante mí era un dragón de los deseos, uno de los pocos dragones cósmicos que vagaban por el universo por sus propios y misteriosos caprichos. Estos dragones también estaban justo en la parte superior de la lista de no involucrarse de los ángeles, y aunque yo no era realmente alguien que cuestionara órdenes o rompiera el protocolo, pensé que tenía una base lo suficientemente buena en este momento como para necesitar un puto dragón de los deseos. Espera, Prista. Es todo lo que podía pensar mientras me lanzaba a través de innumerables Krahs, una bala plateada que brillaba en rojo a medida que más y más chocaban con mi armadura. Aún así intentaron detenerme, sin dejarse intimidar por la muerte sangrienta de sus camaradas. Estaban empezando a ganar terreno en nuestra lucha antes de que yo hubiera despegado, pero ahora, incluso si tuvieran una idea de cómo neutralizarme, no serían capaces de acelerar a mi ritmo, de alcanzarme a tiempo para detenerme antes de que pudiera acercarme a la gran y aterradora bestia que volaba en tránsito delante de mí. La nave Krahs pareció notar al dragón justo después que yo, ya que de manera similar cambió de rumbo, volando directamente hacia él. Al igual que yo, también estaba en la nebulosa, donde había estado el acecho, por lo que su velocidad también se vio afectada, y la enorme nave y yo estábamos en un punto muerto mientras nos acercábamos a la criatura increíblemente larga, la nave disparándome ocasionalmente mientras hice maniobras evasivas, consciente de que un solo disparo de una nave así probablemente sería suficiente para perforar incluso este increíble traje, que seguramente tenía un diseño de clase S. No muchas cosas podrían matarme de un solo disparo, como una explosión de protones, pero claro, yo también era un objetivo pequeño, y cuando comencé a adelantar a la nave, dejaron de intentar dispararme y pusieron todo el esfuerzo que les quedaba en atraparme. Hasta la criatura delante de mí. Estaban claramente conscientes de lo que estaba tratando de hacer y su reacción solo confirmó mi sospecha de que mi fuerte corazonada había sido correcta. Todo lo que necesitaba era pedir un deseo. Para pedir un deseo. Hacer un. Te has acercado a mí sin permiso. Expresa tu propósito y juzgaré tu convicción. La voz estaba en mi cabeza y era tan poderosa que sentí que podría dividir no solo mi mente sino mi cuerpo directamente en dos. Yo estaba congelado, tal vez a 3 millas de distancia de la gran bestia blanca prístina, y la enorme nave Krahs estaba igualmente suspendida, retorciéndose con la esperanza de ser liberada. Yo sabía lo que quería. Siempre quise esto. No tenía dudas. Me aclaré la garganta. Quiero que nos salves a mí y a mi tripulación de esta nebulosa. Aléjanos de estos alienígenas y sálvanos. Durante mucho tiempo, casi demasiado, el dragón guardó silencio. Ni yo ni el barco enemigo nos movimos. Una parte de mí esperaba que esto al menos hubiera proporcionado suficiente distracción para que mi nave escapara, independientemente del resultado. El Krahs Warbird tiene más fe en su deseo. Ese deseo es simple. La terminación de la vida de cada república a bordo de tu nave y la adquisición de tu tecnología. No han vacilado como tú, y por eso te concederé. Por supuesto. Yo era una sola persona.
El Crash Warbird albergaba los deseos combinados de cada Crash a bordo, vinculados a través de su tecnología inteligente. Mientras tanto, me acosaban las dudas, las preocupaciones. Sobre mi vida anterior y la nueva, sobre el propósito de las cosas que hice y los problemas con mis misiones, sobre dónde encajo en el universo, sobre mi valentía, mi orgullo, No. Grité a través de la voz que desgarraba mi mente y dañaba mi espíritu. Grité la palabra hasta que mi garganta estuvo en carne viva. Luego, en una hazaña de movimiento que apenas pude registrar, el dragón giró su cuerpo increíblemente grande para mirarme directamente. ¿Me interrumpirías? Aquellos a los que llamas dioses se encogen ante mí y no se atreven a decir mi nombre, y elegirías, intenté más allá de todo forzar mis siguientes palabras. Era casi imposible. La pura presión de la voz del dragón de los deseos en mi mente era tan difícil de soportar que podía sentir que mis sistemas internos se apagaban, que todo pensamiento consciente era forzado de mi mente por la presencia primordial que la llenaba, que sería más fácil desviarse. En el espacio vacío y se desvanecen. Justo. A mí. Saqué las palabras de mi garganta como si fueran lava fundida. Sabía lo que estaba dispuesto a hacer. No importa cuánto duela. No importa a dónde me llevó o cómo sucedió. Yo sabía. El dragón me miró como si fuera un animal extraño con el que se había topado. Resopló y la nebulosa se alejó como una bolsa de plástico de un solo destello de sus fosas nasales. Me consideró. Consideró mi petición. Considerado mi valor. Finalmente, el gigante asintió. Bien. Solo tú, entonces. Antes de que pudiera abrir la boca para responder, sentí que un transportador se fijaba sobre mí y me transportaba de regreso a mi nave. La nebulosa fue levantada. El Crash había estado bloqueado en su lugar el tiempo suficiente para que nuestro hiperimpulsor se activara. Fuimos empujados de regreso al espacio en meros instantes, tan lejos de donde habíamos estado hace solo unos momentos que parecía como si hubiera sido un sueño. Vi a Prista entre los heridos. Al menos todavía estaba viva. Podía sentir que ya empezaba a desvanecerme. Era el pacto que había hecho con el dragón. Lo único que se me ocurrió ofrecer que mostrara mi dedicación eclipsaba la del Crash. Mi cuerpo. Mi espíritu. Todo lo que tenía para dar por un equipo que me había acogido. Mejor que cualquier misión cuestionable en la que hubiera cumplido o propósito en el que hubiera reflexionado o vida heroica que me hubieran prometido, este fue un verdadero acto heroico. Podría encontrar paz en eso. Me quité la armadura. Era pesado. Me tumbé en el suelo del comedor ignorando los sonidos de los preocupados flesianos a mi alrededor. Sentí que mi alma abandonaba mi cuerpo y tuve fe en que encontraría el camino a donde necesitaba ir. Sentí calidez. Sentí paz. Los humanos no son elegidos porque sean los más fuertes. Ni porque sean los más justos, ni los más inteligentes, ni los más sabios, ni nada por el estilo. Los humanos son elegidos porque son irreverentes. Porque desafían el orden natural de las cosas. Porque incluso frente a una realidad dura y aplastante, si un humano cree que puede cambiar esa realidad, hará todo lo posible por tener incluso la más mínima oportunidad de hacerlo. Los seres humanos deberían permanecer en la oscuridad. Bajo ninguna circunstancia se debe permitir que sus civilizaciones avancen demasiado. Los manipuladores solo deben seleccionar y emplear un cierto número de agentes humanos en un momento dado. Recuerde siempre que intentar controlar a los humanos es peligroso.